Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día maravilloso y llenísimo de energía positiva. Hoy, como ya habréis podido intuir por el título, vamos a hablar de uno de nuestros actores turcos favoritos, un hombre que nos roba el aliento con cada sonrisa. Exacto. Hablaremos de Kerem Bürsin. Y no vamos a repasar su currículum actoral, que ya todos conocemos y admiramos. Tampoco vamos a hablar de su increíble atractivo, que es innegable y tema recurrente en cada conversación sobre él. Hoy vamos a desvelar un talento oculto que quizás no conocíais, algo que va más allá de la actuación y que os va a dejar sin palabras. Así que preparaos un cafecito, poneos cómodos y prestad mucha atención, porque vamos a descubrir que Kerem Bürsin sí canta. Y sí, lo habéis oído bien. Nuestro Kerem tiene una voz preciosa y la usa. Pero antes de sumergirnos de lleno en este descubrimiento musical, os invito a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo, porque aquí siempre encontraréis contenido fresco, divertido y lleno de sorpresas sobre el mundo de las series turcas, sus actores y todo lo que nos apasiona. Venga, un clic y ya formáis parte de esta gran familia. Ahora sí, sin más dilación, vamos a lo que nos interesa. Seguramente os estáis preguntando, ¿pero cómo Kerem Bürsin canta? Yo no lo sabía. Y es normal, porque no es algo que él promocione activamente, ni que haya explotado comercialmente. Pero creedme, la evidencia existe y está ahí para que la disfrutemos. Para empezar, vamos a contextualizar un poco. Kerem, como sabéis, es un hombre con muchísimas inquietudes artísticas. Además de ser un actor talentosísimo, también es productor, guionista y por lo que vamos a ver hoy, un cantante con mucho potencial. No es un secreto que le gusta la música y que tiene buen oído, algo que se percibe en sus entrevistas, donde a menudo tararea melodías o habla de sus artistas favoritos. Su pasión por el arte en todas sus formas es algo que lo define, y la música, aunque no sea su foco principal, siempre ha estado presente en su vida. Pero, ¿dónde encontramos esa evidencia de la que hablábamos? Pues bien, si rebuscamos un poquito en Internet, y especialmente en algunas cuentas de fans muy dedicadas, podemos encontrar pequeños fragmentos, vídeos cortos e incluso alguna que otra grabación un poco más elaborada donde Kerem deja entrever su talento vocal. Son auténticos tesoros escondidos que las fans más acérrimas han desenterrado con su arduo trabajo de investigación digital. Un aplauso para ellas. No esperéis, obviamente, un álbum de estudio producido por una discográfica internacional. Lo que vamos a encontrar son momentos espontáneos, participaciones en eventos privados, grabaciones caseras e incluso pequeños vídeos que él mismo ha compartido en sus redes sociales, donde se le puede escuchar cantando y tocando la guitarra. Son momentos genuinos, sin artificios, que nos muestran a un Kerem más cercano y real. Y lo que vais a escuchar, os lo aseguro, os va a sorprender gratamente. Kerem tiene una voz cálida, agradable y con un timbre muy particular. No es la voz de un cantante profesional pulido al extremo, pero sí una voz llena de sentimiento, con una personalidad propia que la hace muy atractiva. Es una voz que transmite honestidad y pasión, una voz que te llega al alma. No se trata de técnica perfecta, sino de la capacidad de conectar con el oyente a través de la emoción. En algunos vídeos lo podemos ver cantando covers de canciones conocidas, desde clásicos del rock hasta baladas románticas, y en otros interpretando canciones propias, lo que nos da una idea de que también compone. En todas sus interpretaciones, se nota su pasión por la música y su entrega al momento. Su versatilidad es evidente adaptándose a diferentes estilos y géneros musicales con facilidad. Es importante destacar que Kerem no se toma la canción como una mera afición. Se nota que disfruta cantando, que se siente cómodo y que pone toda su alma en cada nota. Y eso, al final, es lo que realmente importa y lo que conecta con el público. Se entrega completamente a la interpretación, transmitiendo la emoción de la canción a través de su voz y su expresión corporal. No se trata de tener una voz perfecta, sino de transmitir emociones a través de la música. Y Kerem Bürsin, sin duda, lo consigue. Él lo sabe y por eso se permite disfrutar y experimentar con su voz, sin presiones ni expectativas. Se nota que canta porque le gusta, porque le hace feliz, y esa alegría se contagia a quienes lo escuchan. Es cierto que a muchos les sorprende descubrir esta faceta de él, porque no es algo que él explote de manera comercial. Kerem se centra principalmente en su carrera como actor y productor, pero este talento musical queda como una pequeña joya oculta que sus fans más leales adoran.
Es un secreto a voces, un rumor que corre entre las fans, alimentado por pequeños fragmentos de su talento que se filtran a través de la red. Y es que en realidad, esta faceta musical de Kerem nos muestra una parte aún más auténtica de su personalidad. Nos permite conectar con él a un nivel más íntimo y comprender mejor su sensibilidad artística. Nos demuestra que detrás del galán de telenovela hay un hombre con muchísimas inquietudes, un artista completo que busca expresarse a través de diferentes medios. No se limita a la actuación, sino que explora su creatividad a través de la música, la escritura y la producción. Es un alma inquieta, en constante búsqueda de nuevas formas de expresión. Además, su voz, aunque no sea la de un cantante profesional, tiene una calidez y una honestidad que la hacen muy especial. Es una voz que te habla al corazón, que te transmite emociones y que te invita a soñar. Y eso, al final, es lo que realmente importa cuando hablamos de música. Es una voz que te arropa, que te reconforta, que te hace sentir acompañado. No importa si no tiene la técnica perfecta, lo que importa es que tiene alma. Ahora bien, me imagino que muchos de vosotros estaréis pensando, vale, muy bien, pero ¿dónde puedo escuchar a Kerem Bürsin cantando? Pues bien, como os decía, no hay un disco oficial ni un canal de YouTube dedicado exclusivamente a su música. Pero si investigáis un poco en Internet, podéis encontrar varios vídeos y grabaciones en diferentes plataformas. Os recomiendo buscar en YouTube, Instagram y Twitter, utilizando palabras clave como Kerem Bürsin Sings, Kerem Bürsin Covers o Kerem Bürsin Music. También podéis explorar las cuentas de fans dedicadas a él, ya que suelen recopilar este tipo de contenido. Es como una búsqueda del tesoro, donde cada pequeño fragmento encontrado es un premio para los oídos. Eso sí, os advierto que algunos de estos vídeos pueden ser de baja calidad o estar grabados en condiciones poco favorables. Pueden ser grabaciones hechas con un móvil con un audio deficiente, pero la pasión y el talento de Kerem brillan a través de la imperfección técnica. Pero aún así, vale la pena escucharlos para apreciar el talento vocal de Kerem y su pasión por la música. Imaginad la emoción de las fans que han encontrado estos vídeos, es como descubrir un diamante en bruto. Y quién sabe, quizás en el futuro Kerem se anime a grabar algo más profesional, o a compartir su música de manera más abierta. Sería un regalo para todos sus fans. Imagínense un concierto de Kerem, cantando sus canciones favoritas y las que él mismo compone. Sería un sueño hecho realidad. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de estos pequeños tesoros que nos permiten descubrir una faceta más de este hombre tan talentoso y carismático. En definitiva, Kerem Bürsin sí canta, y lo hace muy bien. No es su principal ocupación, pero sí una faceta importante de su personalidad artística. Su voz, aunque no sea la de un cantante profesional, tiene una calidez y una honestidad que la hacen muy especial. Y su pasión por la música es evidente en cada una de sus interpretaciones. Es un artista multifacético que nos sorprende con cada nueva faceta que descubrimos de él. Así que la próxima vez que veáis a Kerem Bürsin en pantalla, recordad que también es un cantante talentoso. Y si tenéis la oportunidad de escuchar alguna de sus grabaciones, no dudéis en hacerlo. Os sorprenderá gratamente. Prestad atención a su lenguaje corporal, a la forma en que se entrega a la canción, a la pasión que transmite con su voz. Es un espectáculo para los sentidos. Y ahora, para finalizar este vídeo, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos descubierto que Kerem Bürsin, además de ser un actor talentoso, también es un cantante con mucho potencial. Hemos visto que su voz, aunque no sea la de un cantante profesional, tiene una calidez y una honestidad que la hacen muy especial. Y hemos aprendido que su pasión por la música es evidente en cada una de sus interpretaciones. En resumen, hemos descubierto una nueva faceta de un artista que no deja de sorprendernos. Espero que hayáis disfrutado mucho de este vídeo y que hayáis descubierto algo nuevo sobre Kerem Bürsin. A mí me ha encantado compartir esta información con vosotros y desvelar este talento oculto que quizás no conocíais. Ha sido un placer sumergirme en el mundo de Kerem y descubrir esta faceta musical que lo hace aún más especial. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya entretenido. Si es así, no olvidéis darle un like y compartirlo con vuestros amigos. Un like significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido para vosotros. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Conocíais esta faceta musical de Kerem Bürsin? ¿Qué os parece su voz?
¿Os gustaría que grabara algo más profesional? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones. Quiero saber qué pensáis, qué sentís al escuchar su voz, qué canciones os gustaría que interpretara. No os cortéis y contadme todo. Y por supuesto, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Aquí siempre encontraréis contenido fresco, divertido y lleno de sorpresas sobre el mundo de las series turcas y sus actores. No os perdáis ni una sola novedad, ni un solo chisme, ni una sola sorpresa. Así que ya sabéis, dadle like, compartid, comentad y sobre todo suscribíos al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengáis un día maravilloso. Adiós. Y recordad, la música es el lenguaje del alma. Que la voz de Queremos acompañe.